Buenas noches, bienvenidos a Opiniones Encontradas, el programa de debate de polémica de Excelsior TV. Hoy los saluda Gerardo Galarza, en ausencia de mi compañero y amigo Pepe Buendía, quien tiene unas merecidas vacaciones. Hoy el tema, bueno, pues es otro de los temas siempre polémicos, aquí buscamos la polémica, aquí buscamos las opiniones encontradas, es la seguridad nacional, la falta o no de una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, sobre todo por la actuación de las Fuerzas Armadas en la lucha con el narcotráfico. En un momento más vamos a debatir aquí en este mismo estudio y pues esperamos contar con ustedes para seguir en el programa. Bienvenidos. El impasse en el que se encuentra la Ley de Seguridad Interior en el Congreso de la Unión ha provocado que los mandos militares hayan alzado la voz para exigir a los legisladores la aprobación de esta iniciativa que lleva casi un año congelada. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados trabaja en la elaboración del dictamen que pretenden sea aprobada, ahora sí, en el siguiente periodo de sesiones. No obstante, hay voces que afirman que no existen condiciones para sacar adelante la ley ante la cercanía del proceso de sucesión presidencial. Ante este pendiente legislativo de seguir las tendencias actuales, 2017 puede ser el año más sangriento de la época moderna. Tan solo en el mes de mayo pasado se registraron 2.186 homicidios dolosos que lo convirtieron en el mes más violento del año. Los delitos con mayores tasas de crecimiento fueron robo a transeúnte con 38.2%, homicidio culposo con 22.4% y homicidio doloso con 16.2%. El comportamiento de la inseguridad preocupa también por su impacto en la economía, ya que especialistas estiman que de continuar la actual tendencia podría afectar a la inversión extranjera directa en los estados más atractivos por la exportación de manufacturas. Posiciones. Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puntualizó que la ley que busca dotar de un marco jurídico la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no implica por sí misma la solución a los problemas de violencia que vive el país. El grupo parlamentario del PAN en el Senado anunció la presentación de iniciativas de ley para el próximo periodo de sesiones, con lo que buscan enfrentar la corrupción, la inseguridad y el declive en el bienestar de las familias, de acuerdo con su coordinador Fernando Herrera. La corrupción y la inseguridad siguen socavando el Estado de Derecho. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, señaló que la situación de criminalidad en algunos sitios turísticos donde antes no había esa situación ha preocupado a las autoridades federales y por ello trabajan para resolverlo, para que al final del día nos permita tener instituciones fuertes para hacer frente a la delincuencia. Empezamos para iniciar nuestro programa de hoy. Aquí vienen a este programa de Excelsior TV los expertos que nosotros creemos, y no solamente creemos, que son los que conocen de los temas que planteamos y los que establecen el debate para que usted conozca la información y también la opinión de ellos sobre los temas que tratamos. Esta noche tenemos al diputado Waldo Fernández, él es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Y tenemos a un viejo conocido de Excelsior TV para el público que nos ve, que es Julio Sabines, ya lo sabe usted, especialista en asuntos de seguridad nacional, que nos acompaña con frecuencia en este estudio. Bien, vamos a empezar hoy. Tenemos, como lo presentábamos al principio, nuestros compañeros de producción. Vamos a hacer una diferencia. Un asunto es una ley de seguridad interior y otro asunto es una ley de seguridad nacional. Pero el caso es que para el público general, pues no, estas diferencias jurídicas no impieran tanto, sino simple y sencillamente el hecho de que desde hace mucho tiempo las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército y la Marina, para ponerles nombre, están combatiendo crímenes del orden común y pues más allá de los éxitos que pueda tener, también ha habido fracasos o por lo menos se sienten como fracasos el que no se restablezca la paz en el país al luchar frente al crimen organizado. Yo quiero precisar desde el inicio del programa que el ejército esté en la calle no es de hace 10 años con la famosa guerra del narcotráfico, ¿sí? El ejército mexicano está en la calle desde los años
del gobierno de José López Portillo, más o menos 77, 78, cuando se anunció la Operación Cóndor, en donde el ejército fue llevado sobre todo a lo que todavía se conoce como el Triángulo Dorado, ya se le conocía entonces a esa parte del país, que es la zona del vértice entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, donde empezaba a florecer lo que ahora es la gran industria del narcotráfico. Desde entonces el ejército está a la calle, ningún gobierno de los que siguieron a los de José López Portillo lo regresó. Ciertamente, hace 10 años, al inicio, o un poquito más ya, del gobierno de Felipe Calderón, pues hay que recordar que se anuncia en Michoacán la famosa guerra contra el narcotráfico y se extiende, si no a todo el país, por lo menos a muchas de las entidades donde el narcotráfico y el crimen organizado ya habían sentado sus reales. Esto provoca serios problemas jurídicos porque el ejército, la marina mexicanas no están diseñados jurídicamente para estar en las calles y sin embargo están combatiendo lo que debían combatir los policías por ausencia, por deficiencia de nuestras policías, digamos que en labores de ayuda a la sociedad civil. Esto ha planteado la necesidad de reformas ley. No se ha reformado la ley, no de este periodo extraordinario, es una ley que data desde que inició el actual gobierno con la anterior legislatura y que ya se había planteado de alguna manera también en el segundo trienio de Felipe Calderón. ¿Qué pasa en el Congreso cuando no se aprueba la ley? ¿Por qué no se aprueba esta ley? Que todo mundo cree que es necesaria, que el ejército pide que se legisle, el presidente pide que se legisle y los ciudadanos creemos, por lo que ustedes dicen, que se debe legislar. ¿Por qué no se legisla? Bueno, primero una reflexión inicial, seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública, lo que el ciudadano quiere salir a la calle y saber que va a regresar. Exacto. La parte académica y legislativa, la técnica ya nos tocará a nosotros, pero eso es un mensaje fundamental y me parece que desde que inició este asunto con el presidente Calderón, donde de alguna manera se formalizó, ya dabas tú el primer antecedente, este actuar de las Fuerzas Armadas en esta tarea de seguridad, ha habido esta asignatura pendiente por parte de la clase política del país. Hoy yo estoy en esta clase política y asumo mi costo como tal. Creo que no hemos estado a la altura, primero que nada, de los intereses del ciudadano. Segundo, de los intereses de la nación y tercero, del reconocimiento al trabajo que están haciendo los militares en una chamba que no pidieron hacer. Sí, pues, eso es básico, los mandamos o los mandaron. Y la otra es que ha servido para deteriorar los procesos en los gobiernos estatales y municipales que sean simple y sencillamente a la cómoda, quieren que el ejército le resuelva todo y no construyen policías. Y al no construir policías estamos en una situación de nunca terminar, donde las Fuerzas Armadas ya tienen un desgaste por un lado, por tener que estar subrogando el ejercicio de lo que le corresponde hacer a los estados y municipios y también en su parte la federación, pero particularmente estados y municipios, y por otro lado, nosotros, la clase política, no le podemos dar una ley que le dé certeza, primero que nada a los ciudadanos, y segundo, después a las Fuerzas Armadas. Me parece que eso es algo que lamentablemente no estamos a la altura de lo que necesita México. Un deterioro de la seguridad pública, pero también de las instituciones, Julio. Se creó una Policía Federal que presuntamente vendría a sustituir a la participación del Ejército de las Fuerzas Armadas en esta lucha, una parte que no está funcionando, que se llama la Gendarmería Nacional, y que pues seguimos como hace 10 años sin avances. ¿Cómo resolver esto? Mira, Gerardo, es importante entender, digamos, cuáles son las funciones de cada una de los actores en el intercalado de lo que es la seguridad. Las Fuerzas Armadas llegaron a restablecer la paz en un espacio geográfico muy amplio del país. Por supuesto, su presencia es nacional, ya lo señalaste, las operaciones Cóndor y Marte, que fueron las primeras operaciones, pero uno es el restablecimiento, otro de otras personas es la chamba de hacer la investigación de los delitos y de otros es el trabajo de hacer la prevención del delito, que por supuesto la presencia de las Fuerzas Armadas participa de una forma un poco gris, por decirlo así, porque no es clara jurídicamente en los tres elementos. Y por supuesto, pues aquí la necesidad de esa legislación es la que pudiera desempañar esa turbiedad que se presenta en las Fuerzas Armadas.
Ahora, con respecto a las policías, las instituciones en efecto se han desgastado, porque no se puede subsidiar el esfuerzo de las autoridades locales a nivel federal. Uno de los grandes temas es que con nuestra legislación, al responsabilizarnos del crimen organizado, al ser del fuero federal, las autoridades locales se lavan las manos. Pero a mí me gustaría invitar, por ejemplo, en el debate al diputado a preguntarle ¿qué está haciendo el Congreso? Porque no es nada más legislar, también los presupuestos salen desde ahí. ¿Y qué pasa cuando no se le da más dinero a las instituciones para tener mejores policías? Vamos a hacer esa pregunta, pero yo quiero contigo insistir en algo que has tocado, Julio, que es muy importante. Sabemos, antes era, vamos a hablar en términos anteriores para que algunos que tenemos cierta edad nos entendamos y otros que son jóvenes también lo entiendan con el nuevo lenguaje. Habían policías judiciales que dependían del Ministerio Público en la persecución de los delitos. Ahora esos les llaman policías ministeriales. Y el Ministerio Público sigue existiendo como tal, pero en fin, ha habido los cambios. En estos casos de delitos federales hay ministerios públicos federales. El Ejército, los marinos, los miembros de la Marina, los miembros del Ejército, tanto los mandos como lo que antes se llamaba rasos, ¿son subordinados del Ministerio Público Civil? Sí. Sí. En estos casos, jurídicamente sí. Jurídicamente sí. Hay que recordar que la presencia de las Fuerzas Armadas está justificada en una tesis, o en una serie de tesis de la Suprema Corte de Justicia, provenientes de 1996, en el que faculta a las Fuerzas Armadas para trabajar en concordancia con las autoridades policiales y subsidiar los esfuerzos de investigación policial. Pero no es responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Por supuesto, el Ministerio Público hoy no tiene competencia, él es el responsable de cualquier investigación de orden criminal. Muy bien, entonces vamos a la pregunta. El Congreso no solamente legislar, sino el presupuesto para la seguridad pública, para la seguridad interior, para la seguridad nacional, que serían los tres ingredientes de la paz social mexicana. No, aquí, bueno, y la referencia que hacía aquí respecto a qué estamos haciendo nosotros al no canalizar mayores recursos a estados y municipios desde la federación. Hay que recordar que hay programas federales, que estos programas federales, me parece que cada trimestre sale un resultado de los avances concretos en bajar estos recursos federales, que es el FAS, el Fondo para la Seguridad Pública, la Atención a la Seguridad Pública, que ha tenido diversos nombres y ha ido cambiando. Creo que en esta administración ha cambiado 2 veces de nombre y en la pasada tuvo otros nombres, pero que finalmente es el mismo fondo. ¿Qué sucede cuando desde el Congreso se destinan recursos para la seguridad? ¿No? Pero luego los estados y municipios no lo ejercen, o lo que ejercen lo ejercen mal. Hay estados que tienen, estamos a agosto ya, 1 de agosto hoy, que tienen un avance en bajar estos recursos del 12%, del 10%. Pues entonces estás mandando un mensaje contradictorio al ciudadano. Por un lado tenemos un país que tiene un grave problema de inseguridad y tenemos estados que no están bajando el recurso por detalles técnicos o porque simplemente ellos en el pasado, como no lo hicieron de manera adecuada, van haciendo subejercicios. Y eso es algo que se vuelve muy complejo, y a la parte a los legisladores. O que se utilizan para otros destinos a los que no deben ir. Yo creo que ya casi no se presenta ese caso, pero por eso ya no pueden bajarlo, porque en su momento lo desviaron. Vamos ahorita, hoy estamos hablando sobre la necesidad de ley de seguridad interior, de ley de seguridad nacional, de ley de seguridad pública, que tiene que ver, pues, por supuesto, con lo que vivimos todos los ciudadanos todos los días en este país, en unas zonas en condiciones mejores que en otras peor que en otras, pero que a todos nos afecta. Esta tarde nos acompañan el diputado Waldo Fernández, que es el presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión. Cuando digo bicameral, él preside a diputados y senadores en esta comisión. Y está con nosotros Julio Sabines, un estudioso, del experto en cuestiones de seguridad nacional, que nos acompaña, como en otras ocasiones, cuando tratamos en estos temas en opiniones encontradas, está con nosotros. Estábamos hablando de algo bien importante, en los presupuestos para la seguridad pública. El diputado Fernández nos decía que uno de los problemas es que no existan presupuestos, sino los gobiernos estatales y por supuesto los municipales tienen problemas para lo que técnicamente o coloquialmente dentro del argot legislativo se dice bajar el recurso. Es decir, apropiarse del dinero en el sentido bueno para después poderlo gastar, porque requiere
cumplir con ciertos requisitos, requiere tener ciertos programas y proyectos para poderlos aplicar. Y mencionaba un caso terrible de su estado, Sí, 1.35% es lo que ha bajado en este año del presupuesto que le corresponde. De algo así de 400 millones de pesos que se le asignaron ahí, que se ha logrado bajar eso. Ya hicieron la manifestación de que se va a acreditar, pero lo que hoy estamos en agosto y no es posible que mandemos esos mensajes al ciudadano. Y así estuvo una connotación respecto al desvío. Yo fui presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Monterrey y en ese tiempo al alcalde logramos ubicarlo, en ese momento se llamaba Subsemun, los recursos. Sí, claro. Pero lo agarraban los recursos y compraban pelotas, mochilas, y con eso decían que estaban previniendo el delito. Eso creo que ya se logró disminuir. Hoy por hoy es muy difícil que un municipio, sin que sea al menos señalado, haga un desvío de ese tipo. Ya es muy claro para qué son los recursos. Pero tenemos el otro problema, es que después vienen las observaciones por parte de la Auditoría Superior, donde te dicen que de tal estado hay tal despilfarro o tantas irregularidades, pero no hay sanción. Y al no haber sanción, entonces, un acto de transparencia, un acto verdaderamente leal de una auditoría donde te dice las irregularidades, y al no haber sanción, pues termina en que el ciudadano piensa que estamos cometiendo un acto de cinismo porque no se están aplicando los recursos. Y me parece que es la parte que nos falta para terminar ya este ciclo de poder decir que estamos realmente desde el Congreso trabajando. Decías, ¿qué estamos haciendo? Yo lo que estoy haciendo es, yo presenté una reforma respecto al artículo 123 constitucional, porque por un lado al pobre policía lo tenemos satanizado. El policía en nuestra Carta Magna es discriminado. Él es el único que no tiene derecho a una reinstalación, ¿no? En caso de que sea desocupado y aunque gane un procedimiento legal diciendo que debe hacer, no tiene derecho a reinstalación, se tiene que ir. Entonces, ¿cómo generamos policías si ellos mismos no tienen la posibilidad de tener certeza laboral? Hablábamos, no sé si en el corte o en su momento, de lo que cuesta un policía. 600,000 pesos más o menos es lo que cuesta un elemento Nuevo León de Fuerza Civil. De esos 600,000 pesos hay un rubro de capacitación. Tienes una persona que entra a la corporación a los 24. 600,000 pesos al año. Al año es lo que cuesta. Incluyendo salario. Incluyendo salario, capacitación, equipamiento y todo. ¿Qué te gusta de esa capacitación? 50,000, 100,000 pesos al año que te lleves en capacitación. Tienes una persona que a los 5 años se le hace un examen de control de confianza y por un motivo político le dicen, tú ya no puedes seguir en la corporación. Oye, pero es que no reprobé el examen. No, ya no puedes seguir. Pierde esa opción. ¿Y a dónde se va ese policía? Yo iba a preguntar eso, ¿a dónde va? Pues ya es discriminado por una sociedad. Se va el policía y nosotros en nuestra Constitución no le permitimos que tenga esta estabilidad. En el mejor de los casos se iría a buscar un empleo de guardia de seguridad privado. En el peor de los casos es probable que se integre a quien nos combatió. Gerardo, ahí es donde de nuevo, como ciudadanos, volvemos a cuestionar al Congreso. ¿Por qué no se ha legislado en materia de desarrollo policial? Porque se perdieron años valiosos en un debate bizantino hablando sobre si la ley, el mando de las policías debía de estar a nivel estatal o concentrado como constitucionalmente y se tiene a nivel municipal, o tuviera que ser un mando federal, etcétera. Y el mando era lo menos relevante, sino el modelo policial, el desarrollo del modelo policial. ¿Qué tipo de policías necesitamos en el país? ¿Cómo las preparamos? ¿Cómo las formamos? ¿Qué prestaciones les damos? ¿Qué desarrollo profesional les damos para que no sucedan estas cosas? Yo no sé si pueda coincidir con el diputado en el sentido de que se les da de baja a policías por motivos políticos. No estoy seguro, creo que los exámenes de control de confianza han sido de las pocas cosas en las que en materia de seguridad se ha ido profesionalizando. No que sean perfectos, pero creo que eso es un buen paso. Pero el desarrollo policial, el tema de tener un policía que pueda tener una carrera, una trayectoria profesional, que pueda saber. El Congreso nos ha quedado a deber y la Cámara de Diputados particularmente es quien representa los intereses del pueblo y están jugando al juego de los partidos. Yo soy del PRD, yo soy del PRI, yo soy del PAN, yo soy de Morena y ¿sabes qué? Ahí se empantana todo. Y
todos por separado salen y dicen, no, sí, creemos que podemos hacer que llegar a tales acuerdos, que podemos legislar. Y la realidad es que a la hora de las votaciones, a la hora de votar las minutas, a la hora de salir de las comisiones y presentar en el Pleno las iniciativas, ahí se congela todo. Un problema grave, y lo plantea Julio con otras palabras, es, aunque usó también esa misma, la politización, no solamente de este asunto de la seguridad, sino otras cosas. Tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, que por problemas políticos, pues no tenemos un fiscal anticorrupción autónomo, no tenemos el jefe del sistema, y nos ha ido pasando con muchas de las cosas por diferencias políticas entre partidos, por cuotas también, y que vamos teniendo, y entonces lo que usted, diputado, decía al principio, también pues hay un desprestigio, claro, para la clase política del país. ¿Qué tenemos, decirlo otra vez, qué tenemos que hacer, cómo podemos hacer para que el ciudadano, como dice Julio, se sienta seguridad? Les pido una respuesta, después hablando sobre las reformas a las leyes de seguridad interior, de seguridad pública, de seguridad nacional, y nos acompañan, los vuelvo a presentar, el diputado Waldo Fernández, de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, y Julio Sabines, nuestro experto en asuntos de seguridad nacional. Planteábamos antes de irnos al corte la necesidad de cómo resolver este problema con policías, con el ejército, en el sentido de que el ciudadano se sienta seguro, más allá de las estrategias tácticas, sino que realmente el ciudadano pueda salir de su casa y tener la seguridad de regresar a ella, o por lo menos la sensación de que va a regresar a ella sin otros asuntos, y que su familia va a vivir en paz. Gerardo, sí, necesitamos menos impunidad en el índice de delitos. Eso quiere decir que necesitamos más policía investigadora, necesitamos más federal ministerial, más policía federal investigando los delitos, pero también necesitamos ponerle nombre y apellido a quienes están bloqueando el desarrollo de las leyes. Y a mí, de nuevo, me gustaría preguntarle al diputado, ¿quién es quien lo está empantanando? Porque en los foros de diputados de distintos partidos salen y dicen, sí, es que es muy grave, es que no se pueden llegar a consensos, pero tenemos la mejor voluntad. Todo el mundo tiene la mejor voluntad, pero nadie nos dice, con nombre y apellido, ¿quién está trabando la ley de seguridad interior, por ejemplo? Disciplina partidista, por ejemplo, de que un partido diga a los diputados, esta es la línea. No, a ver, vamos por principio de cuentas. Hay que entender que el poder legislativo es un poder colectivo, soberano, claro, pero colectivo. Sí. Y me parece que de repente se cae en la descalificación generalizando. Yo te puedo responder por mí, por principio de cuentas, y es: yo desde septiembre del año pasado, siendo diputado de la bancada del PRD, puse en la discusión en la mesa que teníamos que atender el tema de darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas. Pese a que mi grupo parlamentario, y están los testimonios en los medios de comunicación, han dicho que están notoriamente en contra, yo he dicho que estoy notoriamente a favor. Ayer estuve en Puebla, di una rueda de prensa y volví a decir lo mismo. Donde no hay ley, hay vacíos, y donde hay vacíos se presta abusos. Necesitamos darle una ley que le dé certeza al ciudadano, por principio de cuentas, y después a las Fuerzas Armadas. Punto número uno. Segundo, ¿dónde está el atorón? En todos los partidos políticos. Todos los partidos políticos tienen un doble discurso diciéndote que si la quieren, etcétera, pues la realidad es que no la quieren y no la van a sacar. Y yo lo dije al terminar el periodo pasado en una entrevista que di: la ley está muerta. Perdonen mi ingenuidad o mi honestidad, yo la veo muerta. ¿Por qué? Porque no hay condiciones para que todas las fuerzas políticas vayan a votar una ley en este próximo periodo, y entonces el que no vote va a sacarle raja política. A mí en mi estado me han dicho violador de derechos humanos a través de redes sociales porque estoy a favor de una ley, porque dicen que quiero militarizar al país. Señores, tú, yo, el país está militarizado desde hace más de 10 años. El que no se dé cuenta, no sé en qué mundo vive. Vayan a las carreteras, vean un retén, y en el retén van a encontrar militares que están en la calle, y tú ves equipo militar circulando. Otro tema, necesitamos poner el interés del ciudadano por medio. Hablaba yo al principio, seguridad nacional, seguridad interior. El ciudadano, eso no le interesa. Él quiere salir a la calle, saber que va a regresar, saber que sus hijos van a estar bien, acabar con estas historias de terror que estamos viviendo en algunos lugares del país y que vivimos en Nuevo León. Yo en Nuevo León le tenía que explicar a mi hijo mayor cómo era posible que 3 cadáveres se estuvieran quemando en un paso a desnivel. ¿Cómo le explicas eso a un joven?
o que en un parque de diversiones, un lugar hecho particularmente para que los jóvenes y los niños se diviertan, encontrabas una cabeza como si fuera una pelota de fútbol. Pero, diputado, no lo quiero comprometer de más, pero entonces la pregunta es, yo ahora entiendo que usted se responsabiliza por su propio voto en favor de... Así es. Pero díganos quién es el que está... Todos también es demasiado ambiguo. Es que son todos ¿Quién los lo partidos, está bloqueando? Para es saber, todos los la atención partidos políticos, porque es muy sencillo. Unos grupos parlamentarios dicen que quieren sacar la ley de seguridad interior, pero si sale mando mixto, mando único, porque consideran de manera correcta que es lo que se requiere. Otros dicen que quieren sacar la ley de seguridad interior y la ponen en un capítulo donde estamos en una plena discusión sobre la formalidad constitucional, si podemos legislar sobre seguridad interior o no, cuando se puede abrir un capítulo de seguridad nacional. Yo digo todos los partidos políticos, porque también está el que está sentado, agazapado en la silla, ahora sí que lamiéndose los bigotes como los gatos, esperando que se vote la ley para salir y denostar y decir que le estamos dando a este presidente o a este gobierno armas para militarizar el país y participar en el proceso electoral. Señores, eso es lo que está pasando. Curiosamente, diputado, con algo que se trastocó en México, una iniciativa que proviene del Ejecutivo, tanto el sexenio pasado como esta, y que finalmente su partido en la Cámara no lo ha sacado adelante como ocurría en otras ocasiones. No estoy defendiendo ni la línea ni el dedazo, pero eso no es una característica. Yo quiero concluir con ustedes en algunos asuntos. Julio, en un principio, Julio Sabines nos dijo, los dos coincidieron, hay que ser institucionales, esencialmente los policías, el ejército también los ciudadanos tenemos que respetar las instituciones, hay que decirlo. Pero hay algo que les planteo yo al final. Creemos que la seguridad o la inseguridad es uno de los problemas básicos del país, y creo que ustedes han citado dos, por lo menos una que con mucha frecuencia en este programa, que tiene que ver qué es el origen. Uno, la impunidad, y dos, la corrupción. Básicamente, en un minuto, quiénes son responsables y quiénes las combaten. En un minuto, porque es lo que nos queda. Sí, con tu permiso, Gerardo, sí. Las Fuerzas Armadas están sufriendo un desgaste tremendo. Esto es un hecho. Hablo tanto de la Marina como la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea. Es imprescindible que les podamos dar un marco de actuación en el que ellos tengan certeza que lo que está haciendo no violenta ninguna ley. Eso es imprescindible. Por otro lado, es una condición necesaria para poder restablecer la seguridad en este país, que se investiguen los delitos. Y no hay forma de investigarlos porque las autoridades policiales investigadoras están rebasadas. Sí, pero también hay un tema de voluntad política. Hemos generado infraestructura legal, hay leyes en este país, hay una sobreregulación, pero ¿qué es lo que sucede? Usted mencionó el Sistema Nacional Anticorrupción, no hay designación de titulares. Necesitamos entender que a quien le compete el monopolio de la persecución de delitos es al Ministerio Público, y que el Ministerio Público, que es el Poder Ejecutivo, tiene que hacerse responsable de eso. No todo es el Poder Legislativo. Nosotros hemos hecho toda la infraestructura legal y ahí está para que ellos actúen. Voy a lo mismo. Irregularidades por 360 millones. Pues los diputados lo señalan, ahí está el dictamen, se presenta la denuncia. ¿Cuántas personas detenidas hay? Cero. Creo que ya tenemos que acabar con esta idea. Usted es una excepción, diputado, porque está señalando claramente lo que ha dejado de hacer el gobernador de Nuevo León. Pero la gran mayoría de los diputados se vuelven sumisos ante la autoridad del Poder Estatal. Todos, salvo los de representación proporcional, por lo menos los 300 tienen una filiación directa con su gobernador, y serían los primeros que tendrían que estar diciendo en público: mi gobernador no está haciendo el trabajo, ¿qué está pasando? Y reclamarle, sin distingo partidista. Coincido, porque tienes que poner el interés del ciudadano y de la nación sobre el interés del partido. Muy bien, se nos terminó el tiempo, nos vamos a despedir por hoy. Esta no es una opinión, pero tampoco es una información entre nos, es para todos los que nos ven en Excelsior TV. Yo sé que va a haber cambios en esto y que la Cámara recibirá muy pronto pues una nueva propuesta, no para hacer una nueva ley, sino para incluir ese capítulo del Ejército y la Marina, su actuación en la Ley de Seguridad Nacional, y ojalá ahora sí pueda haber un marco jurídico para que nuestras Fuerzas Armadas puedan actuar con confianza. Le agradezco mucho a todos los televidentes que nos dedicaron el tiempo que estuvimos con ustedes. Mañana estaremos nuevamente en Opiniones Encontradas. Por hoy, muy buenas noches.